Amigos televidentes, muy buenos días. Nos encontramos en el Distrito de Educación de Cantón Gualaquiza. Vamos a dialogar con el señor doctor Osvaldo Ortiz, director del Distrito de Educación. Doctor, usted nos ha llamado para dar a conocer algo muy importante. Adelante con la... Sí, muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes que nos están observando y escuchando en este instante. Bien, hay una preocupación del Ministerio de Educación respecto al ingreso de los docentes bilingües. Y el proceso de Quiero ser maestro, desde el 1 hasta el 5, se ha dado con total apertura para todos aquellos profesionales de la educación y que no son de la educación que quieran acceder por un nombramiento. Pero de acuerdo a un diagnóstico que se hizo desde el Ministerio de Educación y desde la Subsecretaría de Educación Bilingüe e Intercultural, nos hemos dado cuenta de que hay un bajo índice de profesores o de aspirantes al magisterio bilingüe en nuestro distrito y en todo el país. Este diagnóstico ha permitido que se tenga que hacer un rediseño de las pruebas, del proceso para Quiero ser maestro exclusivamente para el sector bilingüe. En nuestro caso nosotros tenemos cerca de 40 escuelas que son centros educativos que son bilingües interculturales. Y la sorpresa que siempre yo he podido constatar es que no tenemos profesores que son elegibles y que luego son ganadores del concurso. Así es que la realidad en territorio nos permite que el día de hoy tengamos una grata noticia para todos los profesores que son egresados de los institutos pedagógicos y de las universidades, que son del pueblo de la nacionalidad shuar o no shuar y que quieran acceder al magisterio bilingüe, tienen la oportunidad de hacerlo desde el día de hoy hasta el 27 de agosto. Entonces, el Ministerio ha dado como una exclusividad a esta convocatoria solamente para los profesores que quieran o que aspiren a ingresar al magisterio a los centros educativos bilingües interculturales. Como ustedes sabrán, el reglamento de la ley obliga a que todos los profesionales de la educación que quieran insertarse en este proceso deben tener un nombramiento. Y para acceder a ese nombramiento tienen que dar 3 pruebas. Y luego de esta primera parte, que son las 3 pruebas, la prueba de personalidad, la prueba de razonamiento lógico y la prueba específica o de conocimientos, el profesor aspira a la segunda etapa, que es de méritos. Ahí se califica sus méritos, su título, su experiencia, etc. Y tiene que dar una clase demostrativa. Se juntan las 2 partes y el profesor se hace merecedor de un nombramiento. Eso hablando en términos generales, pero exclusivamente para educación bilingüe, ellos van a dar solamente 2 pruebas, ¿sí? Pero igual, al final tienen que dar una clase demostrativa. Y sobre todo el dominio de la lengua ancestral. En este caso, para nuestro distrito tenemos las escuelas bilingües que son shuar. Entonces, todos los aspirantes tienen que saber el dominio de la lengua. Así es que esta es una buena noticia porque permitirá que los docentes puedan aspirar a un nombramiento. Ese es el problema que nosotros tenemos en la actualidad. Por eso, todas las necesidades o las vacantes que se suscitan en educación bilingüe, nosotros no podemos llenarlos con profesionales bilingües, por esa limitante. Y en muchos casos han habido ganadores del concurso que son hispanohablantes y han tenido que ser ubicados en centros educativos bilingües. ¿Cómo hacer que el proceso de aprendizaje de estos chicos se garantice con un profesor que no es del pueblo de nacionalidad? Cero. Es así que el Ministerio se ha dado cuenta de esto y de todo el país, lo que está sucediendo, y esta es una oportunidad magnífica para poder garantizar la formación de estos chicos, de estos jóvenes, en su propia lengua. EIB se llama Educación Intercultural Bilingüe, es una subsecretaría que se ha dedicado exclusivamente a manejar el tema del currículo propiamente para estos pueblos y nacionalidades. Acá en Gualaquiza tenemos esa limitante, en San Juan Bosco igual. Si bien hay un plan curricular, sin embargo no tenemos textos. Y todos los textos que ya están elaborados se llaman unidades de aprendizaje, son 74 unidades que los estudiantes estudian hasta el 10º nivel, están en lengua shuar.
Entonces, un profesor que no domina la lengua shuar, ¿cómo va a manejar esas unidades de aprendizaje? Por eso es que en este instante todas las escuelas están utilizando los libros en castellano, que los edita el Ministerio de Educación, lo cual no estamos garantizando una educación intercultural bilingüe. Entonces, con ese panorama, es la intención del Ministerio y de la Subsecretaría dar esta oportunidad para que estos aspirantes puedan ser parte del Magisterio Fiscal una vez que realicen las pruebas finales y el concurso de méritos y oposición. Repito, la etapa es desde el 24 hasta el 27. ¿Cuáles son los requisitos para que el profesor pueda ingresar al sistema, a la página del Ministerio? Tenemos 5 requisitos. El primero es contar con la formación académica, es decir, no ser bachiller, tiene que ser egresado de un instituto superior pedagógico o de una universidad que otorga el título de tercer nivel. Esa es la primera condición, y que tiene que estar registrado en la CENESID. Segundo es tener vocación para la enseñanza, es decir, yo, shuar, tengo que tener una vocación para enseñar a mi pueblo, a mi gente, a mis niños y a mis jóvenes en su propia identidad, que significa el hábitat, que significa las costumbres, las tradiciones y fundamentalmente la lengua. Entonces, la lengua shuar, porque nosotros tenemos ese tipo de establecimientos. Tener entonces esa vocación para la enseñanza para estos niños que pertenecen al pueblo shuar. Tercero, ser ciudadano ecuatoriano, obviamente. ¿Cómo se identifica eso? Con su cédula, ¿no es cierto? 4, estar en goce de los derechos de ciudadanía, es decir, no estar inmersos en algún impedimento legal que no le permite ejercer la docencia regularmente, es decir, una sentencia ejecutoriada, es decir, un proceso judicial que no le permita pues estar en goce de los derechos de ciudadanía. Eso está establecido en la Constitución, cuando uno pierde los derechos de ciudadanía. Entonces, ese es el 4 requisito. Y el 5, tener el conocimiento de la lengua ancestral, en este caso de la lengua shuar. Es decir, yo, Carlos Ortiz, tengo la vocación, me encanta, tengo los derechos de ciudadanía, tengo el título, pero si no sé la lengua shuar, yo no puedo acceder a este proceso. Entonces, requisito sine qua non, queridos televidentes, es tener el conocimiento específico de la lengua ancestral, en este caso de nuestro distrito, la lengua shuar. Entonces, esta convocatoria, que es el motivo de la convocatoria a ustedes, queridos amigos de los medios de comunicación, tiene ese sentido, de hacer un llamado a través de ustedes a todos los profesionales shuar que se inscriban en la página del Ministerio para el proceso de Quiero Ser Maestro 6, que así se llama, para poder acceder a tener un nombramiento fiscal en cualquiera de los centros educativos que pertenecen al distrito. Doctor, usted se ha puesto a pensar, en todo caso, como director de Distrito de Educación, ¿por qué la falta de maestros bilingües, en este caso intercultural bilingües? De lo que hemos podido conversar, algunos docentes graduados sí han accedido a las páginas, pero no han podido pasar las pruebas. Es decir, uno de los limitantes, y eso sirve para hacer una autocrítica para quienes trabajamos en algún momento en la formación de los jóvenes para el ejercicio de la docencia, no pudieron pasar las pruebas de personalidad, las pruebas psicométricas, no pudieron pasar. Y tuvieron serios problemas también en las pruebas de conocimientos específicos, es decir, de pedagogía, de didáctica, del conocimiento de las materias, de las áreas. Entonces ahí nos llama la atención que hay serias limitaciones. Por eso la invocación a nosotros es que esta primera fase, que es la de las 2 pruebas, ¿no es cierto? Las 2 primeras, las de personalidad y la de razonamiento lógico, que van unidas, y la otra prueba, que es de conocimientos específicos, tiene que ser motivo de una preparación y preocupación de los si no, van a fracasar nuevamente. Exigimos nosotros, invocamos a los jóvenes, a aquellos profesionales, que se preparen. O sea, no es que se les va a regalar las preguntas para que puedan pasar, es decir, una especie de dádiva, no. Va a ser diferente a las otras pruebas que en todo el país se han generado en los Quiero Ser Maestro, sí,
Pero la particularidad que ahora vamos a tener es que todas estas pruebas de razonamiento, estas pruebas de personalidad, estén asociadas a su realidad territorial, a sus costumbres, a sus tradiciones, a la riqueza que tiene un pueblo y nacionalidad, en este caso de un aspirante a la docencia. No podemos preguntarle a un mestizo lo mismo que a un shuar, a un quichua de la sierra, a un quichua de la Amazonía, las mismas preguntas que se le hace a un habitante de la costa o de una ciudad. Entonces, estas pruebas estandarizadas tienen una particularidad y van a ser diferenciadas de las otras pruebas. No tanto para que, ya les insisto en esto, para regalarles una oportunidad, sino para poderles evaluar, para poderles preguntar en base a su propia identidad, en base a su riqueza, a su antropología, a su espiritualidad, etc. Entonces yo creo que por ahí va a estar la diferencia. Qué bueno que ha sido tomado en cuenta ese punto, muy importante, por supuesto. Claro. Usted como director del Distrito de Educación creo que nos va a ilustrar el por qué estudiantes o niños jóvenes de la etnia Shuar, de las comunidades Shuar, que aquí tenemos bastante, han venido acá al cantón a estudiar, donde no hay, en este caso, pues, maestros que hablan la lengua Shuar. Sin embargo, en las escuelas bilingües de las comunidades de ellos, no tienen muchos alumnos. Usted debe ilustrarnos en esto. Hay dos realidades. La primera realidad es de las familias a las cuales pertenecen estos niños y estos jóvenes. Y la otra realidad es el liderazgo, el rol, la función del docente, del educador. En esas dos realidades nosotros nos hemos dado cuenta que en lo primero, es decir, en la familia de las comunidades, hay un criterio de aculturamiento. Hay un proceso de aculturamiento que no solamente implica el vestido, los hábitos, es decir, los niños y los jóvenes cada vez se habitúan a los sistemas occidentales de vida, a las formas de la vida urbana. Entonces, las familias evitan que los chicos se enriquezcan con su propia lengua y se enriquezcan con sus propias tradiciones y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las familias? No hablan shuar en sus casas con los niños, con los jóvenes, solo entre mayores hablan. Sí les inculcan ciertas tradiciones, por ejemplo la huerta, la chicha, aquellas costumbres, aquellos mitos y todo, pero se está perdiendo la lengua. Y en función de eso, el 80% de la riqueza de un pueblo está en la lengua, porque es una transversalidad por la que pasa todo. Entonces las familias, como que hoy más que nunca, cada vez es más creciente, están teniendo vergüenza de que sus hijos tengan su propia riqueza lingüística. Eso por un lado. Entonces estamos hablando de la parte familiar. En el contexto familiar nosotros no podemos hacer mucho porque eso es un tema ya de comunidades. Pero la otra parte que esa sí me preocupa bastante es la parte del liderazgo del docente. Nosotros tenemos serios problemas con los docentes bilingües. Y no tanto porque no hayan sido formados, cada vez les estamos formando. Ellos tienen talleres, han tenido seminarios, eventos de capacitación para poder aplicar el modelo de educación intercultural bilingüe. Es su actitud más que otra cosa, es su parte vocacional, es el liderazgo dentro de las comunidades, es decir, es el trabajo en el aula, es en donde se cose absolutamente todo. Entonces, por ahí parece que es la generación que está trabajando ahorita en educación bilingüe y las que ya tienen algunos años cargados encima, han ido perdiendo sistemáticamente su liderazgo en las comunidades. Y ahí tenemos serios problemas con la falta de profesores, no siempre están a su debida hora, en sus horarios correspondientes. Trabajan solamente a las 6 horas y listo, cuando el modelo de educación intercultural bilingüe es comunitario, es familiar, es de incorporación a la vida comunitaria. Pero el docente bilingüe intercultural se ha hecho al modelo de todos los educadores del país. Trabaja a las 6 horas y se fue. En el mejor de los casos. Pero tenemos problemas también curriculares, problemas didácticos. Hay una resistencia a la innovación, hay una resistencia a la investigación. El docente intercultural bilingüe se quedó con lo que aprendió hace 10, hace 15 años en el instituto pedagógico, etcétera, en alguna universidad, y no avanza.
no se incorporan los nuevos a la posmodernidad de la pedagogía que nos permite actuar desde diferentes enfoques curriculares. Entonces ahí tenemos problemas. Por más proyecto que se haga para mejorar el currículum, si el docente bilingüe no mejora, no incorpora la innovación y el cambio, no va a pasar nada. Entonces, figúrense, primero el contexto familiar, la culturización del pueblo shuar, y segundo, la falta de liderazgo pedagógico en el aula, comunitario del docente. Por eso es que a través de Quiero Ser Maestro, queremos que los profesores se comprometan a hacer un trabajo de recuperación de la educación bilingüe, porque estamos siempre pensando de que eso está para atrás, en vez de caminar para adelante. Queremos recuperar la memoria histórica del pueblo shuar, queremos recuperar la lengua del pueblo shuar, queremos recuperar las tradiciones, las costumbres, los mitos, las leyendas, los tabúes, etcétera, que tiene como riqueza cultural el pueblo shuar. No lo podemos hacer solamente las familias o solamente los docentes. Tenemos que hacer una simbiosis, una unidad, de tal manera que estas dos cosas, la comunidad y el docente, trabajen en este objetivo, en esta visión de recuperación de la memoria histórica, de la memoria cultural, de la memoria lingüística. Entonces, para eso es, y queremos que ingresen jóvenes con nuevos retos, con nuevos bríos, a través de este proceso de Quiero Ser Maestro 6. Doctor, muy importante lo que usted nos acaba de aclarar. En todo caso, pues no deben de sentir vergüenza, como usted dijo, al contrario, deben sentirse orgullosos de hablar la lengua shuar y ser de la shuar. Doctor, muchas gracias por eso. Pasando a otro punto, nosotros como medio de comunicación siempre estamos preocupados, recorremos las comunidades más alejadas en especial, pues y hemos encontrado un problema que hay en la comunidad de San Luis, en la escuela Zunqui. Ha llegado a nuestro medio de comunicación la señora presidenta, la señora Felicita Shirab. Estuve en la localidad, también habló el señor vicepresidente de los padres de familia, el señor Arturo Shiriab. Entonces, ellos supieron manifestar que ya llevan 2 años tratando de que se cambie un maestro con el que tienen muchos problemas los niños, y han venido acá y han hablado con usted y les ha ofrecido el cambio. Eso quisiera saber si es que en realidad está... ¿Qué tratamiento le ha dado usted a ese asunto? Bueno, tenemos ahí un problema con Ángel Vidal. Bien han señalado los padres de familia, son 2 años que estamos en este tira y jala. Yo me he ido un par de veces a la comunidad, me he reunido con los docentes, con él, con la comunidad, hemos abordado el problema frontalmente y hemos esperado siempre un cambio de conducta, un cambio de comportamiento del docente. Hay denuncias en el tema de su falta de aptitud, de actitud para el ejercicio de la docencia. Nosotros como distrito hemos hecho un proceso de seguimiento académico, les hemos evaluado a los niños. Hay muchos chicos que no saben leer y escribir y han pasado por sus manos. Es decir, hemos hecho lo que hemos debido hacer. La solución, claro, está en ejercer un sumario administrativo, pero es un proceso un poquito largo. Él cogerá un abogado y vendrán los temas que tengan que venir respecto a eso. Pero de lo que yo puedo detectar también es que él está cansado de la comunidad. La comunidad está animadversa hacia él. Hay una resistencia de todo este tiempo. Todo lo que él haga por mejorar no lo van a ver bien la comunidad. Un cambio sería saludable. Sí, yo recojo la aspiración de los moradores, de los ciudadanos. Yo me he comprometido a buscar el espacio para a él cambiarle de sitio. Eso puede ser una buena medida para poder tranquilizar a la comunidad, pero el problema no acaba ahí. O sea, sí lo vamos a cambiar a él, pero me preocupa él como maestro, como ciudadano, como padre de familia, como educador. Porque si ese problema sigue con él lo traslada a otra comunidad. Entonces, a mí la preocupación mía va más allá del cambio. Es más, y yo quiero darles esta buena noticia a San Luis de Yanzás, a la comunidad de la escuela Zunqui. Vamos a cambiar al docente. Este mismo año. Pero yo voy a ir más allá. Tengo que hacer un trabajo con él como educador. Porque él se va a otra comunidad y sigue siendo educador. Entonces,
Si la solución es solamente el cambio y él mejorará como educador en buena hora, si no, nosotros tendremos que aplicar la parte normativa, la parte legal con él. Ya hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Él ha sufrido algunos descuentos que la ley nos permite, ha sido sancionado muchas veces, no ha entrado en un sumario administrativo, justamente esperando un cambio de actitud. En todo caso, yo como educador que soy también, espero que en la comunidad nueva donde va a ir él, cambie su forma de ser, su forma de actuar y se convierta en un líder como educador. Pero la comunidad, pues les avisamos, les comunicamos que ese cambio se va a dar ya desde este año. ¿Qué van a hacer con los estudiantes en todo caso que fueron perjudicados, que como usted mismo manifestó no saben leer ni escribir? Hay otros, aquí está la señora, la presidenta del Comité de Paz de Familia, que dice que 2 hijos o 3 hijos de ella no cuentan en el sistema, o sea, no, como que no han estado estudiando y en ese problema se encuentran ahora. Bueno, a ver, ahí usted enfoca 2 cosas. La primera, tenemos que hacer una inducción, un refuerzo, una retroalimentación académica con estos chicos. Ahí los 2 docentes que quedan, o la una, no sé, depende de la cantidad de estudiantes que tenga, hay que hacer un trabajo extra clase con estos chicos para poder recuperar sus niveles, sobre todo de lectoescritura, que es en donde mayormente falla. Y lo otro es que si hay un problema de registro, eso tenemos que solucionar con el departamento correspondiente. Esos chicos tienen que estar incorporados al sistema y estamos nosotros justo en los días para arreglar ese problema con el departamento de seguimiento y regulación. ¿Ustedes tienen ya el maestro al reemplazo que va a ir a esa escuela? Yo tengo que constatar, a ver si hay el número de alumnos adecuados para poder poner 2 docentes, pero si el número es reducido quedará con solo un docente. Bien, doctor, si algo más tuviera que aclarar a la ciudadanía, pues adelante. Bueno, decirle que en el ministerio no es que todo está nuevo, el ministerio ha dado continuidad a algunos programas que quedaron con el régimen anterior, porque no nos olvidemos que las políticas en todos los ámbitos, más en educación, son políticas de Estado, no son políticas de gobierno. Decirles que nosotros estamos en un plan decenal, es decir, tenemos metas a 10 años, y cualquier gobierno que esté tendrá que cumplir porque son políticas públicas. Entonces, estas políticas continúan, pero yo quiero manifestarles a los televidentes que hay 2 ideas fuerzas en todo este proceso del ministerio en el actual gobierno. Es lo primero, 0 violencia escolar. No va a haber compasión con ningún sujeto que esté vinculado a la educación y que provoque violencia intraescolar o fuera de los establecimientos educativos, que implica inclusive a los padres de familia. Vamos a erradicar totalmente los actos de violencia, acoso sexual, persecución a los estudiantes, profesores que se ponen en el nivel de subestimación a los estudiantes. Es decir, que les amenazan, que les ponen apodos, que les tratan mal, que inclusive les persiguen académicamente, psicológicamente, emocionalmente, peor si les castigan físicamente. Eso se acabó en las escuelas y en los colegios. Eso ha dicho el ministro, eso estamos ahora recibiendo capacitaciones, los funcionarios, el abogado sabe muy bien cuáles son las hojas de ruta para eliminar totalmente los actos de violencia de género, violencia sexual, violencia escolar en las escuelas y en los colegios. Esa es la idea fuerza. ¿Hay esos casos? Nosotros hemos tenido algunos casos que no han sido muy graves, obviamente, pero que nos ha llamado la atención y los hemos sabido manejar. Con un poco de habilidad, con mediación, y hemos logrado conseguir que los profesores se sensibilicen y se den cuenta de que el rol del docente es el rol de un pastor, no en el sentido religioso, el pastor en el sentido de que tiene un grupo de estudiantes a los que tiene que guiarles, cuidarles y no alejarles. Estar cercano al estudiante significa ayudarle a crecer. Estar cercano al estudiante no significa acosarlo, porque a veces se confunden esas ideas. Y académicamente, verás, conmigo vas a perder el año, y te pongo trabas y te pongo el ojo, eso se acabó. Y eso debe ser denunciado por la comunidad local, por los padres de familia.
cero tolerancia en este sentido, nos ha dicho el ministro. Queremos que las escuelas y los colegios se conviertan en centros de formación en todos los sentidos, formación integral, de la mente, el corazón, del cuerpo, de la convivencia, y que no existan voces de protesta, que el profesor, que la profesora, que mi hijo, etcétera, se siente prisionero, acosado en un centro escolar. Tiene que ser un centro donde fluya la real convivencia, de amistad, de respeto, de responsabilidad, obviamente. Entonces ahí el ejercicio de liderazgo pasa por una buena actitud. Esa es la primera idea fuerza del ministro y del ministerio, eliminar ese tipo de actos de violencia. Y la segunda es preocuparnos por los profesores y por las profesoras, porque, a ver, el docente siempre exige formación, capacitación, y eso lo vamos a hacer en este año. Se ha hecho convenios ya con algunas universidades para que los docentes se capaciten en algunos temas que son sensibles para ellos, no solamente dentro de la parte que corresponde a las 330 horas que es para ascender de categoría, sino para que se profesionalicen los que no tienen el título, y para los que tienen el título poder alcanzar un nivel de posgrado. Queremos que el profesor, a través del internet o a través de un sistema semipresencial, se capacite más, y eso implica también que haya un seguimiento a la tarea del docente. Por eso vamos a trabajar fuertemente con el tema de asesorías educativas en este año. Se ha conformado un equipo de 12 personas en la zona, y nos estarán monitoreando cada vez, ayudándonos para acompañar al docente en su tarea curricular. Entonces, por un lado, esto que nos permite convivir mejor en los centros educativos, y el otro, la figura del docente tiene que recuperar su parte pedagógica, el liderazgo didáctico en el aula, porque ahí es donde se consigue todo. O sea, suena bien construir aulas del milenio, construir unidades del siglo XXI, suena lindo, poner laboratorios, poner todo un conjunto de una linda infraestructura. Pero si el docente no cambia de actitud, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces son las ideas fuerzas del ministerio para este año. Doctor, me hizo acordar cuando nombró a la Escuela del Milenio. ¿Cómo está en funcionalidad la Escuela del Milenio en San Juan Bosco? Sí, estamos bien ahí. El único problema que la comunidad local sabe, San Juan Bosco lo sabe, es que se suspendió el año anterior el almuerzo escolar por problemas financieros del país. En todo el país se suspendió el servicio del almuerzo escolar. Yo pienso que no va a cambiar eso este año. El resto tienen transporte, las unidades, los niños que se trasladan y que son provenientes de las comunidades rurales. Bueno, ahí hay una dificultad con una escuela que quiere que le reabran, la Delia Carmen Vázquez. El ministerio nos ha pedido algunos informes, lo hemos dado, lo que nos corresponde. Yo me limito solamente a decirles a la comunidad de que tienen que esperar la decisión de planta central. Yo no voy a dar juicios de valor porque se me está permitido. Esto ya es una decisión que está a nivel de ministerio. Hay una comunidad de Calaglas que está pidiendo que se le reabra la escuela. Eso implicará una decisión fundamentada a través de un estudio de microeducación, donde se hace un estudio, un análisis de todo minucioso. Sí, eso ya lo hemos dado, distancias, cantidad de estudiantes, cómo está la infraestructura, cómo están los servicios de acceso a estos chicos a la unidad de Milenio, qué horas entras, qué horas salen, etcétera. Entonces esos datos ya lo hemos dado, y para que tome la mejor decisión el ministerio, en planta central. ¿Usted tiene conocimiento de cómo está la parte estructural mismo, la parte física de la Escuela del Milenio? La Escuela del Milenio tiene algunos problemas, no de estructura, sino más bien de deterioro. Es por la losa, porque es una losa plana, y cuando llueve, casi todos los días llueve en San Juan Bosco y en la Amazonía, entonces hay filtraciones. Eso ha hecho que en un gran porcentaje, por decir un 40% de las aulas y de las dependencias, haya filtraciones de agua. Nosotros tenemos un problema ahí en la firma del acta definitiva de entrega de Ecuador Estratégico al ministerio. Nosotros tenemos simplemente un acta de ocupación. Eso implica que no se puedan hacer mayores cosas como ministerio, y en un supuesto caso consentido de que el alcalde quiera utilizar algún recurso para mejorar este nivel de infraestructura. Entonces hemos alertado desde el año anterior este problema ya a zona. Hoy he insistido
Es más, he pedido $70.000 como presupuesto para arreglar toda esta dificultad. Está en planta central, porque eso más o menos es el costo, para poner, ¿cómo se llama?, cubiertas en cada uno de estos bloques. Y estamos esperando que nos ayuden con ese financiamiento, que ya está en conocimiento de planta central. Hay una inversión de millones de dólares ahí, y que no puede deteriorarse a mi juicio, por un asunto legal, y también por un descuido de la parte presupuestaria. Ahí no tiene nada que ver, en este caso, la compañía o la empresa que hizo esta estructura. Bueno, no, más bien es una preocupación de cuadro estratégico. Así eso sí se lo digo con mucha frontalidad. El cuadro estratégico nos está debiendo algunas tareas que tiene que cumplir. Hay una despreocupación, a mi juicio, no sé, se cambia el personal, se cambia la gente, y siempre quedamos en que ya viene, ya lo hacemos, y el cuadro estratégico todavía no le entrega al Ministerio de Educación un acta definitiva. Es decir, nosotros estamos ocupando como ministerio, pero todavía no somos dueños. ¿Usted ha hecho algún trámite? Totalmente, para en lo absoluto. Esto cambie? Totalmente. Se ha insistido con la anterior coordinación zonal, con la actual igual. Está este tema en planta central. Esperemos tener una respuesta. Yo digo, no se puede botar a la borda millones, una inversión millonaria, por un descuido, a mi juicio. Es un descuido de procesos, de gestión administrativa que se puede hacer rápido. Y $70.000 para una inversión de millones de dólares no es mucho, y yo creo que el ministerio debe ser más sensible ante eso. No tanto el ministro, sino más bien los mandos medios, donde se establecen informes, se establecen definiciones. Yo creo que el ministro ha dado muestras de una total sensibilización para recuperar todos estos espacios de infraestructura, pero sí está faltando por ahí algún problema, algún elemento intermedio que pueda ayudarnos en la parte administrativa. O sea, las alertas ya lo hemos hecho. Zona ha hecho un estudio minucioso. Hay una preocupación de zona, del distrito, para estar siempre. Yo ayer estuve en zona, por situaciones personales, y alerté de igual manera. No se olviden, verán, la infraestructura de la unidad de Milenio Nueva Generación está en deterioro. Y yo tengo todas las comunicaciones que se les ha dado, los costos y todo eso. Esperemos de que haya un poco de sensibilidad de parte, yo creo que ni siquiera del Ministerio de Educación, Finanzas. Creo que el Ministerio de Finanzas es el que tiene que poner los recursos, porque este problema ya conoce planta central y es financiero. Al ser financiero, entonces el Ministerio de Finanzas. Hay que insistir, y que el cuadro estratégico se acuerde que tiene una deuda pendiente de la entrega de la acta definitiva. Bien, doctor, muchísimas gracias. Un gusto, ha sido un gusto. Muy buenos días a todos y a todas.